para poder darle la bienvenida a nuestra querida corresponsal de Sin Censura, Lina Duarte, quien se encuentra en estos momentos en Sao Paulo, Brasil. Esto ante las muy importantes para el mundo elecciones que se disputarán en ese país. Una lucha muy dura entre dos ideologías que se disputan la verdad en el mundo. La ultraderecha fascista que representa a Jair Bolsonaro, hoy apoyado hasta por Neymar, y el progreso con Luis Ignacio Lula da Silva. Querida Lina, te saludo con mucho gusto y me da mucho gusto que estés allá en Brasil. Parabéns, parabéns, querida Lina. Muchísimas gracias, Toño. Te saludo a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Así es, en una colecta de último minuto, pues ahí estamos haciendo todo lo posible para estar aquí en este momento que se mira totalmente histórico, no solo para millones de brasileños y brasileñas, sino para toda la región prácticamente. Estamos hablando de dos proyectos radicalmente distintos en un país con 33 millones de personas que viven en una situación de pobreza alimentaria. Estamos hablando de condiciones de inflación, efectos post-pandemia y un presidente pues abiertamente fascista, ¿no? O sea, creo que hoy no hay medios tintes para llamarlo así. Entonces van a ir a las urnas este día domingo las y los brasileños y estaremos ahí reportando para Sin Censura. También hay que decirlo, ha sido un momento bastante, pues yo lo diría tenso, ¿no? El esperar absolutamente todo de un presidente como Jair Bolsonaro que ha arremetido en contra de las instituciones electorales, que tiene una base de ultraderecha, bastante notables. Hace unos días, lo reportaba yo por acá, Toño, un señor entró a un bar en el estado de Paraná y preguntó que quién iba a votar por Lula y se le lanzó, ¿no? Y con un cuchillo, ya sabes, esa historia que recientemente debatíamos en México, asesinó al seguidor de Lula da Silva. Esos son prácticamente de cuerpo completo los y las seguidoras de un Jair Bolsonaro que ha pedido incluso no regulación de las armas, que sabemos cómo pues se burlaba o minimizó la pandemia durante muchísimo tiempo mientras la gente moría, no le daba prioridad a las vacunas. Y hoy tenemos a un Lula da Silva que habla de acabar con la desigualdad social, nuevamente de implementar programas en contra del hambre. Y en ese sentido acabamos de presenciar esta mañana, tenemos una gran diferencia horaria con la Ciudad de México, acá son 3 horas más tarde, esta mañana hubo una movilización, una manifestación en solidaridad de artistas y de miembros de la comunidad cultural aquí en Sao Paulo, en donde nuevamente retoman también la importancia de este espectro, ¿no? Del espectro cultural en la vida, en la lucha por la democracia, por la justicia social. Así que fue una caminata amplia por el centro de Sao Paulo, en donde con cantos, globos, consignas, decidieron apoyar al expresidente, ahora candidato presidencial Lula da Silva, a quien las encuestas dan alrededor del 46 al 48%, mientras a un Jair Bolsonaro lo sitúan entre el 34 y el 36%. Recordemos que tienen que tener más del 50% para ganar en esta primera vuelta electoral o tendrían que ir a segunda vuelta el próximo 30 de octubre, lo cual en realidad pues tampoco muchos especulaban sobre si eso podía ser un peligro, ¿no? Para que la derecha rebasase las encuestas, pero bueno, también muchas indican que también en segunda vuelta el favorito sería Lula da Silva, querido Toño. Se está reportando una intención del voto de que sobrepasa el 50%. Te estoy buscando bien la información, aquí la tengo ya. Según reporta la jornada, tenemos con información de Xinhua, hay un 50% de intención de voto para Lula da Silva en las presidenciales de Brasil. Le voy a compartir a Lina y a usted que nos ve, que nos escucha, esta información proveniente desde donde está precisamente Alina ahí en Sao Paulo. Dice, en la cuenta regresiva para las elecciones generales del domingo en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva confirma su favoritismo con el 50% de intención de voto contra el 36% del mandatario y aspirante a la reelección Jair Bolsonaro. Nomás le falta que le agreguemos a Lina el fascista, como bien dices, Jair Bolsonaro. Según una encuesta del Instituto Datafolha, divulgada este jueves por la TV Globo y el diario Folha de ahí de Sao Paulo, Lula del Partido de los Trabajadores tiene el 50% de intención de los votos, pero según informó el Instituto Demoscópico Datafolha,
es importante afirmar si se puede obtener la presidencia el domingo sin necesidad de acudir a una segunda vuelta. Y es que eso es lo que te quería preguntar. En Brasil tienen segunda vuelta. ¿Qué necesita Lula da Silva para darle una patada en el trasero al fascismo, para sacar de la presidencia a alguien como Jair Bolsonaro para que este fin de semana, querida Lina? Así es, pues tendría que tener primero el 50% más uno de los votos, es la única condición para que gane en primera vuelta, en este caso el expresidente Lula da Silva. Eso no significa que el otro candidato, en este caso Jair Bolsonaro, llegase a tener el 49%. Hay otros candidatos también, sin embargo, se han cerrado, digamos, las encuestas a estos dos principalmente, dejando atrás a Bolsonaro con alrededor de 34, 36%, que son algunas de las encuestas. Estos son los números que arrojan, pues definitivamente creo que no habría duda alguna de que el favorito sería el expresidente Lula da Silva. Así que bueno, vamos a ver cómo se ponen los ánimos este fin de semana. Sin duda creo que el tono de hoy de la gente ha sido de felicidad, la gente está muy confiada en la victoria de Lula da Silva, quien va con Alckmin en la fórmula vicepresidencial. Ya lo decía yo en algún otro momento, ¿no? Alguien que había sido incluso su enemigo en las urnas, Gerardo Alckmin, pues ahora es su candidato también a la vicepresidencia, lanzando un mensaje a estos sectores que han insistido en que Lula, una vez que ha salido de la cárcel, está dispuesto a vengarse, ¿no? Entonces manda un mensaje de conciliación hacia el pueblo brasileño, pero también hacia esas élites, ¿no? Que no dudan en hacer estas campañas de que es un radical comunista como niños, como lo hemos visto en toda América Latina. Así que bueno, ya estaremos informando, querido Toño, de esta jornada y también este fin de semana previo. En la tarde tendremos, en la tarde y en la noche tendremos declaraciones también para abonar a este debate. Es verdaderamente preocupante lo que nos comentabas hace rato, algo que se ha venido manejando en algunos medios de comunicación, este sujeto que se metió ahí a un recinto a preguntar que quién le iba a Jair Bolsonaro y quién le iba a Lula da Silva y que apuñaló a las personas que estaban con Lula da Silva. Es verdaderamente lamentable. En medio, querida Lina, de un resurgimiento claro ya, más que específico y absoluto, del fascismo en el mundo. Deja tú la ultraderecha, el fascismo. Está ahí esta señora en Italia, se me va por ahí a veces su nombre, Giorgia Meloni, este partido de la ultraderechista, Giorgia Meloni pues ganó la mayoría en ambas cámaras del Parlamento italiano, lo que significa que la señora esta seguramente se convertirá en la primer ministra de Italia, representando al movimiento de mayor ultraderecha extrema desde la Segunda Guerra Mundial, desde Benito Mussolini, ¿no? Está cabrón. Eso lo tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos acá en Estados Unidos a dos personajes políticos que son muchísimo peores que Donald Trump, Ron DeSantis, Greg Abbott, que son claramente fascistas. Ya deja tú de la derecha o de la chistosada de la derecha conservadora de Trump. Estos son claramente fascistas los dos. Y que están enviando inmigrantes a otros sitios, traficando con inmigrantes con la única intención de conseguir el voto de los más racistas acá en este país. Y por supuesto, no podemos olvidar ni dejar de lado lo que está ocurriendo en nuestro país. La forma en la que los medios de comunicación corporativos tradicionales, las esferas del poder, están justificando a personajes violentos, precisamente de la ultraderecha, personajes fascistas como Daniel Tabe, el padre del alcalde panista de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien amenazó a unos verificadores con un cuchillo, o bien esos que festejan el video que ahora publica en sus redes sociales el junior Héctor Suárez Gómez, este señor que pues ha llegado a donde está gracias a su papá, y que pues él mismo plantea como prueba de que verdaderamente agredió a Vicente Serrano burlándose de forma cínica. Me preocupa este avance, esta situación tan terrible de la ultraderecha en el mundo, del claro fascismo, querida Lina.
Sí, bueno, creo que el ejemplo de Italia, ¿no? Y en su momento, pues fue la repercusión también de una política estadounidense como la de Donald Trump, lo que hizo que ganara un Jair Bolsonaro junto con los medios de comunicación y estas estrategias denominadas de lawfare, ¿no? En donde viene la judicialización de la política, acompañada de esta campaña de medios de comunicación, que no es nueva, ¿no? Sin embargo, ahora se han especializado e incluso, lo hemos dicho aquí, también pareciera que México está innovando en el tema de hacer uso de las instituciones electorales, ¿no? Eso sí, el INE es bastante innovador. Y en ese sentido, pues las derechas a nivel global se han han echado mano de estas instituciones, de los medios de comunicación también. Y en su primer momento, pues vimos toda esta campaña desenfrenada para que ganara un Donald Trump como el outsider. Y después de estas políticas abiertamente xenófobas, por decirlo menos, vinieron estos personajes como Jair Bolsonaro, que hemos visto ese desprecio, ese clasismo, ese racismo, ¿no? Una persona que realmente pues representa de pies a cabeza lo que significa la ultraderecha, le decían el Trump de América Latina, y pues ahí está, ¿no? Los resultados, que es el incremento radical en el tema de personas con hambre. Hemos visto también cómo se trató, insisto, el tema de la pandemia, y de hecho, pues es parte fundamental del discurso de un Lula da Silva, de no fomentar el odio, de llegar a la conciliación, pero sobre todo de beneficiar a las y los brasileños, de hablar, ¿no? De erradicar la pobreza, la desigualdad, y eso está en disputa en las urnas este día domingo. Y ya para cerrar, Alina, precisamente en esta situación tan cuestionable y tan preocupante en cuanto al mundo, se da un supuesto ataque, un ciberataque a las redes de la Secretaría de la Defensa Nacional y se le plantea supuestamente a Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes. Eso ocurre acá en México en las últimas horas. En este ciberataque se consigue información sobre la salud del presidente López Obrador, algunos datos sobre el culiacanazo, que pues, situaciones que ya eran más que exhibidas y evidentes en cuanto al culiacanazo. En cuanto a la salud del presidente, hay pues nuevas revelaciones que hoy el presidente no desmiente, ¿no? Hoy el presidente da a conocer que en efecto tuvo una angina de pecho el 2 de enero de este año, pero al día siguiente, el 3 de enero, ya estaba ahí en su conferencia de prensa mañanera. Tenemos también ahí que se habla del hipertiroidismo, de la gota que sufre y que padece, pero bueno, el presidente habla de cómo es que todo esto lo está tratando y que son simples y sencillos achaques de la edad. Hace unos momentos platicábamos con un especialista en ciberseguridad, en un asesor internacional, con el profesor Israel Reyes, seguramente escuchaste parte de la entrevista, y él nos hablaba de cómo es que el ataque no va para plantear la salud del presidente o etcétera, ¿no? El ataque lo que busca, en todo caso, es socavar la credibilidad y la reputación del presidente López Obrador, así como de las instituciones, busca generar caos político, busca generar desestabilidad, y esto tal vez como el último bastión que tendría precisamente la ultraderecha en México, ya las últimas intentonas que han tenido frente a 2024. Tú estás ahí en Brasil, después también de un largo gobierno, una larga noche por el gobierno del fascista de Jair Bolsonaro. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que acaba de ocurrir aquí en México? Pues mira, yo creo que habrá que ver, Toño, la información develada. Yo creo que se ha puesto mucho acento en el tema de la salud, que es algo que se comprueba por la vía de los hechos, ¿no? Más allá de anginas, más allá de la situación que se menciona, ¿no? Hemos visto un presidente que se levanta todos los días antes de las 5 de la mañana, ¿no? Que está de tiempo completo y que eso no interpone sus deberes como titular del Ejecutivo Federal. Habrá que ver, ¿no? También qué tipo de información se está dando a conocer, y también es, la verdad, triste, ¿no? Ver que es a través de alguien como Loret que se pretende transparentar cierta información. Yo la verdad es que me mantengo todavía escéptica para ver qué es lo que vamos a tener que encontrar, que leer, que realmente sean filtraciones que tengamos que poner sobre la mesa y no estos titulares de los cuales tanto la derecha como los medios corporativos pues solo usa de vez en cuando, ¿no? Y se monta esperando el golpeteo, pero realmente creo que eso
termina pues haciendo vacío dentro de de sus posturas, dentro de su periodismo, ¿no? Entre comillas. Así que yo, la verdad, quisiera sumergirme más en el tema de las filtraciones, ¿no? Obviamente ya salieron las comparaciones como lo de Penny Lane hace unos días, ¿no? Que si las filtraciones de Assange son igual, bueno, vamos a ver, el tiempo lo dirá y pues creo que hay que ser bastante estrictas con la información que se está divulgando con respecto a estas filtraciones, querido Toño. Querida Lina, a mí me da un gusto impresionante tenerte aquí en Sin Censura desde Sao Paulo, Brasil, ante las elecciones de este domingo. Por favor, cuídate mucho. La situación está difícil en todas partes, en todo el mundo. Y tú, pues eres una de nuestras mayores luchadoras por la verdad con justicia. Lo digo con todas sus letras. Estamos muy orgullosos siempre de ti. Sabemos que estás ahí como observadora de las elecciones. Esperamos que todo salga muy, muy bien. Mantente en contacto con nosotros y bueno, pues como dicen los brasileños, chao, chao, nos vemos muy pronto, querida Lina. Muchas gracias. Claro que Cuéntanos, sí, Toño. danos por favor tus redes sociales. ¿Cómo? Bueno, me pueden encontrar en Twitter en @Alina Duarte-bajo, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com /Alina Duarte periodista y todas las noches en Sin Censura Nocturno. Bueno, ahora hay cobertura especial, pero nos vemos también en las otras emisiones para llevar a detalles. Busquen toda la información de lo que ocurre acá a través del canal de YouTube. Y bueno, agradecer al auditorio de Sin Censura, que sé que también está aportando su granito para hacer posible esta cobertura. Te mando un abrazo a ti, Toño, a Ceci, a David, a todos del equipo y también, claro está, a la audiencia de Sin Censura. Un abrazo, querida Elena Duarte, corresponsal de Sin Censura, incansable luchadora por los derechos civiles, incansable luchadora por la verdad con justicia. Ahí, en Sao Paulo, Brasil, parabéns para nuestra querida Lina. En todas partes está, hombre, qué buena onda. Qué feliz me hace que el progreso llegue a todas partes.